Hola mis estimados amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar concretamente sobre el uso del desfibrilador. ¿Cuándo y cómo usarlos? ¿En qué ritmos utilizarlo? ¿Correcto? Se le atribuye a muchas personas el uso del desfibrilador, la invención de este instrumento, pero sabemos de concreto que alrededor de 1950 se inventó este equipo y ha ido evolucionando tanto en el modo de descarga como en la portabilidad, ¿no? Eran al principio muy grandes, con alta energía. Actualmente se trabaja con equipos más pequeños y también con energías más adecuadas y necesarias para realizar nuestra desfibrilación o cardioversión, para lo que lo podamos usar, ¿correcto? Bien, en la evolución del desfibrilador vamos a tener algunos tipos, ¿ya? Actualmente contamos con lo siguiente. Tenemos, esto es un DEA. El DEA es un desfibrilador automático que usualmente es para personal Lego, aquellas personas que no tienen un entrenamiento avanzado para el manejo de un paro cardíaco. Los DEAs se encuentran usualmente en aeropuertos, gimnasios, centros comerciales o en instituciones en las cuales cuenten con una cantidad regular de personas y corran el riesgo de algún evento cardiovascular. Bien, entonces todos deberíamos conocer el uso de un DEA. ¿Ok? Y los demás equipos, como vemos acá, tenemos los desfibriladores. Este desfibrilador que estamos señalando es un desfibrilador de tipo monofásico. El desfibrilador de tipo monofásico es uno de los equipos más antiguos, en donde se utilizan cargas más altas de descarga, valga la redundancia, y al igual que el desfibrilador de este tipo bifásico, cuenta con dos paletas. Una, dos, acá, una y dos paletas. El desfibrilador monofásico tenía la opción de hacer la descarga solamente por una paleta, por eso que las descargas eran mayores, y la otra paleta era para su opción de tierra. Pero el desfibrilador bifásico se produce las descargas por las dos paletas. Cuando tenemos una descarga por un desfibrilador monofásico, tenemos la opción de descargar de manera mucho más alta, 300 joules, 360 joules, son descargas bastante altas. Pero con un desfibrilador bifásico podemos empezar desde los 120 joules, los 200 joules en los pacientes adultos. Estas descargas se dan obviamente en situaciones de paro cardíaco y en ritmos desfibrilables. Como ven en la parte inferior, tenemos varios EKGs, varios ritmos, y vamos a determinar que cada uno de ellos podría ser necesario el uso del desfibrilador. En primer lugar, ¿para qué nos sirve el desfibrilador? Desfibrilar, su nombre lo dice, desfibrilar, cardiovertir de manera sincronizada o también nos sirve como marcapaso transcutáneo. Tres funciones importantes. Y en la mayoría de los desfibriladores modernos también nos sirve como un monitor. ¿Ven? Este es un bifásico y tiene la opción de un monitor. Vamos a analizar cada uno de los ritmos para determinar qué podemos hacer en cada uno de ellos. El primero, tenemos un ritmo regular de complejo angosto que no tiene onda P, tiene T, QRS, hay ausencia de onda P. Entonces estamos hablando de una taquicardia supraventricular. Cuando tenemos el caso de la taquicardia supraventricular, lo que hacemos con el desfibrilador es sincronizarlo. Acá hay un botoncito de sincronización, esta parte más o menos está, la sincronización para que la descarga que se realice en una taquicardia supraventricular se dé sobre la onda R. Entonces, al colocar mis paletas sobre el pecho del paciente, lo que va a hacer es leer o detectar la onda R. Y cuando presente esta detección, cuando se haya detectado la onda R,
se produce la descarga. ¿Para qué? Para no hacer daño a la onda T, que me podría llevar a una fibrilación ventricular o a una asistolia. Por eso la importante de sincronizar en este tipo de casos. ¿Ya? Taquicardia supraventricular. El tratamiento inicial de una taquicardia supraventricular es, si está estable, podemos usar las maniobras vagales, luego la farmacológica, que es la adenosina, y finalmente la cardioversión eléctrica sincronizada. El siguiente KG es una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es un complejo, es monomórfica, es un complejo ancho y tenemos que determinar igual si es un paciente estable, inestable y si tiene pulso. Si el paciente tiene pulso, lo que yo voy a realizar es una cardioversión sincronizada, al igual que la taquicardia supraventricular. En la taquicardia ventricular voy a realizar una cardioversión sincronizada cuando el paciente tiene pulso. Y si el paciente no tiene pulso, imaginemos el de acá, una taquicardia ventricular monomorfa, que no tiene pulso, sin pulso, lo que voy a hacer es una desfibrilación, ¿correcto? Bien, entonces, la taquicardia ventricular con pulso, voy a realizar la cardioversión sincronizada. ¿Pero a cuánto de dosis voy a hacer? Al igual que la primera, 0,5 a 1 joule por kilo de peso en el paciente pediátrico y entre 50 a 100 joules en el paciente adulto. Recuerden siempre, estos ritmos son descargas sincronizadas. Acá tenemos un flúter auricular. El paciente está despierto o somnoliento según estabilidad hemodinámica y también presenta su anomalía, muchas descargas, muchas ondas P. Y lo que tengo que hacer es también una cardioversión eléctrica o previamente una cardioversión farmacológica. ¿Correcto? Bien, entonces ya tenemos tres ritmos que los cuales se cardiovierten de manera sincronizada. Acá en la parte central tengo ya un ritmo diferente, un ritmo desordenado de diferentes tamaños y esto es una fibrilación ventricular. ¿Qué hago ante una fibrilación ventricular? Desfibrilación. La desfibrilación lo que hace es reiniciar todo este ritmo. Lo detiene y lo reinicia. Cada vez que yo genero una descarga sobre un ritmo desfibrilable, sea la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, inmediatamente tengo que reanudar mis compresiones porque estoy en un ritmo de paro cardíaco. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto de descarga voy a dar en estos pacientes? Depende. Depende primero del grupo etario. Si es un niño, voy a empezar con 2 a 4 joules por kilo de peso y puedo ir aumentando. Y si es un adulto, puedo empezar desde 120 a más joules en mi primera descarga y luego voy aumentando. En la parte inferior tengo una asistolia, que es un ritmo de paro cardíaco. Este ritmo, sumado al ritmo de la actividad eléctrica sin pulso, son ritmos no desfibrilables. O sea, si yo observo una línea isoeléctrica o tengo, por ejemplo, un ritmo de este tipo y no presento o no se presencia pulso, entonces coloco adrenalina lo más precoz posible, la dosis que le corresponde, y inicio compresiones. Este paciente que tiene asistolia o actividad eléctrica sin pulso no se desfibrila. ¿Correcto? Bien, y acá en la parte derecha vamos a observar dos ritmos en los cuales también puedo hacer uso del desfibrilador, del equipo de desfibrilación. Los desfibriladores modernos tienen unas salidas laterales en donde se conectan unos parches. Esos parches van a ir conectados al tórax del paciente como marcapasos transcutáneos. ¿Cuándo uso un marcapaso transcutáneo? Cuando tengo un bloqueo cardíaco, sobre todo en personas ancianas, un bloqueo cardíaco
Y estos me dan síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, desvanecimiento, mareo constante, ¿no? Ahí voy a usar un marcapaso transcutáneo hasta la instalación de un marcapasos definitivo permanente. Este es un bloqueo de primer grado. ¿Cómo lo identifico? Identifico porque la distancia entre la P y la R se ha prolongado y es un ritmo regular, como ustedes ven. Todo es igual, pero el espacio PR está aumentado. Bloqueo de primer grado. Y acá tengo un bloqueo de segundo grado, pero es un MOVIX 1, que observo una distancia prolongada PR regular, pero cada vez se va ampliando hasta que llega un momento en el que mi onda P ya no conduce. O sea, acá le falta un complejo QRS. Aparece otra P y recién conduce. ¿Ya? Esos son los bloqueos más importantes. Los demás bloqueos podemos hacerlos en una clase de EKG. ¿Cuáles son los pasos para utilizar un desfibrilador? Primero encendemos. Esto aplica tanto al DEA como al desfibrilador manual. Luego, nosotros, al identificar el ritmo, el paso 2, nosotros en la parte manual, nosotros identificamos el ritmo. ¿Cómo lo identificamos? Pues en esta pantalla va a aparecer qué tipo de ritmo tenemos o si el paciente está monitorizado, pues lo identificamos en otro monitor. El DEA automáticamente desde que encendemos identifica el ritmo e indica la descarga si fuera necesario. Caso contrario, se continúa con las maniobras de RCP en un paro cardíaco. Si hemos identificado con el desfibrilador manual, hemos identificado un ritmo que es desfibrilable como la FB o la TB sin pulso, entonces realizamos la carga. Cargamos, indicamos que todos se alejen del paciente, colocamos las palas sobre el paciente y procedemos a la descarga. Inmediatamente reanudamos la reanimación cardiopulmonar. El análisis de si hay un retorno a la circulación espontánea se realiza luego de haber terminado los ciclos, los 5 ciclos, o han pasado 2 minutos desde la descarga, ¿correcto? Pero si hemos realizado una cardioversión sincronizada, en este caso, cuando realizamos la descarga, inmediatamente se hace un análisis del ritmo para determinar cómo está el paciente, si ha sido efectiva o no la eh, descarga sincronizada. Muy bien, mis estimados amigos, eso es un pequeño resumen de para qué nos sirve un desfibrilador, las utilidades y en qué ritmo utilizarlo. Muchísimas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes.